Hola, en esta ocasión vamos a hablar de reconocimiento de agentes de riesgo químico. Vamos a mirar algunas alteraciones del ambiente generados por el trabajo, que lo componen diferentes factores, los factores mecánicos, los agentes físicos, los contaminantes químicos, que es el tema en esta ocasión, factores biológicos, que también vamos a hablar un poco de ellos, tensiones psicológicas y sociales. Todos estos factores pueden llegar a generar patologías en el trabajo. Hay técnicas de lucha contra riesgos laborales. Las técnicas son preventivas, asistenciales, rehabilitadoras y recuperadoras. En el caso de nosotros, nos enfocaremos en las preventivas, que a su vez se componen de medicina preventiva, seguridad e higiene. En este caso nos vamos a enfocar netamente en la parte de higiene. Entonces, ¿qué es higiene del trabajo? La Asociación de Higienistas Industriales Americanos, la ACGIH, dice que es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o ciudadanos de una comunidad. ¿Por qué la CGIH? Porque para Colombia no hay normativa para los agentes químicos en cuanto a la higiene. Entonces nos acogemos a la CGIH, que lo dice la 2400, la resolución 2400 de 1979. Entonces, ¿qué aspectos podemos rescatar? Fases de higiene industrial, ya vamos a hablar de reconocimiento, evaluación y control. Vamos a hablar de la actuación sobre los factores ambientales, la extensión de la prevención de enfermedades laborales en las personas. Toma en consideración no solo los trabajadores, sino también los ciudadanos de una comunidad, porque no solamente nos pueden afectar laboralmente, sino también ambientalmente y se puede desplazar a la comunidad. Entonces, la higiene la componen 4 ramas, que es la higiene teórica, higiene de campo, higiene analítica e higiene operativa. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, ¿qué es la higiene teórica? Es la que establece los estándares de concentración. Es la que nos dice a qué límite permisible nos podemos exponer. La que nos dice que no podemos superar ciertos límites y qué consecuencias nos puede dar en cuanto a nuestro organismo, en cuanto a nuestra salud. La higiene de campo es el análisis de puestos de trabajo, detención de contaminantes y tiempos de exposición, es la medición directa, la toma de muestras y luego de esa toma de muestras poderlo comparar con los valores estándares. O sea, eso es todo lo que hacemos en campo. Cuando vamos, tomamos nota, miramos el puesto de trabajo, realizamos las mediciones. Luego de que realizamos las mediciones, ya vamos a la higiene analítica, donde realizamos la investigación y determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo. Ahí ya se hace todo el análisis y la investigación del contaminante que medimos y que identificamos. Y la operativa ya es cuando tenemos todos los resultados, sabemos si superó o no superó el límite permisible y ya realizamos unas recomendaciones y métodos de control. Es la elección y recomendación de los métodos de control a implementar para reducir los niveles de concentración hasta valores aptos para la salud. Es poner en marcha todas las recomendaciones y hacer todos los controles en la parte operativa.
Entonces, ¿qué es un contaminante químico? Un contaminante químico es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tenga probabilidad de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellos. Contaminante químico es todo lo que nos pueda generar efectos adversos de una u otra manera cuando entramos en contacto con él. Vamos a hablar de las sustancias tóxicas. Entonces, el tóxico es cualquier sustancia que, introducida en el cuerpo o que aplicada en cierta cantidad, le ocasiona la muerte o graves trastornos a las personas. Una acción tóxica o toxicidad es la capacidad relativa de un compuesto para ocasionar daño mediante efectos biológicos adversos una vez alcanza un punto susceptible del cuerpo. Vamos a mirar los factores determinantes de la toxicidad o noxicividad. Características de la sustancia. Son las propiedades físico-químicas y la forma de presentación, que vamos a hablar de ellas más adelante. Cómo se presentan y qué propiedades físicas y qué propiedades químicas tiene cada sustancia. Condiciones materiales de la exposición. Entonces sería de la concentración de la sustancia en el ambiente, a qué concentración estamos expuestas mientras laboramos, mientras trabajamos, qué tiempo de exposición tenemos. El tiempo de exposición, por ejemplo, para nosotros que es 12 horas la jornada laboral, pero nuestra exposición a los agentes de riesgo es de 11 horas porque se le sacaría una hora de alimentación, entonces ahí va reduciendo el tiempo de exposición. Posiblemente no todas las 11 horas estamos expuestos al mismo agente de riesgo, entonces ahí va disminuyendo nuevamente el tiempo de exposición. Factores ambientales, hay que tener en cuenta los factores ambientales como la temperatura, la humedad y presencia de otras sustancias. Condiciones personales, entonces la vía de entrada, que ahorita también vamos a hablar de cada una de ellas. Distribución y eliminación, edad, sexo, peso, condiciones físicas, esto por la parte de la susceptibilidad de las personas. No todas las personas somos iguales, sino todas relacionamos a entrar en contacto con los agentes químicos o materiales particulados. Entonces es muy importante tener en cuenta lo de las condiciones personales. Clasificación de los contaminantes químicos. A. Por la forma de presentarse. ¿Cómo se nos presentan estos contaminantes físicos? Entonces, aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Es la dispersión de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso. Su tamaño es menor a 100 micras. Polvo. Suspensión en el aire de partículas sólidas. El tamaño para considerarse polvo debe estar entre 0.1 a 25 micras. Nieblas. Suspensión en el aire de pequeñas gotas líquidas. Su tamaño está entre 0.01 a 10 micras. Bruma. Suspensión en el aire de pequeñas gotas líquidas apreciables que las podemos observar. De pronto en la niebla no podemos apreciarlas a simple vista. Ya la bruma es la que empezamos a apreciar y su tamaño está entre 2 y 60 micras. Humo, el humo normal. Suspensión en el aire de partículas sólidas. O sea, el humo es un material particulado, es sólido. Y su tamaño está menor a 0.1 micras. Y el humo metálico, que es el que se nos genera en el proceso de soldadura, es suspensión en el aire de partículas sólidas metálicas y su tamaño es menor a 0.1 micra. Seguimos con el gas.
Es el estado físico normal de una sustancia. Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene. Las partículas son de tamaño molecular. Vapor es la fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida. B. Por sus efectos sobre el organismo. Entonces, hay sustancias irritantes. Son aquellos compuestos químicos que pueden producir una inflamación debido a una acción química o física en las áreas con las que entra en contacto. O sea, cuando entramos en contacto con alguna sustancia, ahí nos genera irritación. Neumoconióticos, sustancias químicas sólidas que se depositan en los pulmones. Anestésicos y narcóticos, sustancias químicas que actúan como depresores del sistema nervioso central. Todos los narcóticos nos afectan el sistema nervioso central. Alérgicos, efecto debido a una reacción de tipo alérgico del organismo ante la presencia del tóxico, que pueden manifestarse de múltiples formas, o sea, como el asma o una dermatitis. Cancerígenos son sustancias que pueden generar o potenciar el desarrollo de un crecimiento desordenado de células. Es todo lo que lamentablemente nos puede ocasionar un cáncer. Asfixiantes, sustancias capaces de impedir la llegada de oxígeno a los tejidos. Sistémicos, compuestos químicos que independiente de su vía de entrada, se distribuyen por todo el organismo produciendo efectos adversos para la salud de las personas. Ahora sí, vamos a hablar de las propiedades físico-químicas determinantes de la toxicidad o el peligro. Entonces vamos a hablar de las físicas. El tamaño de la partícula. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, es donde ésta llega cuando ingresa al organismo de cada uno de nosotros. Entonces, las partículas mayores a 10 micras llega al tracto respiratorio. Las partículas menores a 5 micras llega a los alveolos o los pulmones. Propiedades de advertencia. Es cuando la olemos, cuando nos genera irritación, alguna especie de ardor. Esas son alertas que se llaman propiedades de advertencia. Inflamabilidad y explosividad. Eso ya cada ficha de datos de seguridad nos lo dice y es importante tenerlo en cuenta. Propiedades químicas. Prácticamente son basadas en la solubilidad. Entonces hay algunas sustancias que son solubles en agua y otras que son liposolubles. Por ejemplo, el amonio, el hidrógeno, el cloro y dióxido de azufre son muy solubles en agua y rápidamente afectan el tracto respiratorio. Las liposolubles son toda la parte de los hidrocarburos, que esas no son tan fáciles de diluir o no son diluibles en agua. Vamos a hablar de las vías de entrada al organismo de los tóxicos. Entonces está la vía respiratoria, es cuando inhalamos el tóxico, entra por este proceso de respiración, lo inhalamos, estamos expuestos y no tenemos la protección respiratoria que es, y ingresa por la vía respiratoria. La vía dérmica es cuando tenemos contacto con ella, ingresa por la piel el tóxico. Vía digestiva es cuando la ingerimos y llega al sistema formado por boca, estómago e intestinos. Vía parenteral es cuando tenemos una herida abierta y el tóxico hace contacto con esta herida. Entonces, por eso se llama vía parenteral. Exposición. Presencia de un contaminante en el ambiente en el que se halla un individuo. La exposición se compone de dos factores importantes, que es la concentración, es la cantidad a la que estemos expuestos a este tóxico, a este agente químico,
y el tiempo de duración, tiempo de exposición. Estos dos factores son determinantes para definir la exposición. Y hay dos clasificaciones de tipos de intoxicación debido a la exposición. Exposición aguda, que genera una intoxicación cuando nos exponemos a altas concentraciones, así sea un mínimo tiempo, genera una intoxicación aguda cuando nos exponemos a mucha concentración, a una concentración muy alta, y crónicas cuando a pesar de que la concentración no es muy alta, nos exponemos diariamente, entonces la intoxicación crónica se va dando en el tiempo. La aguda puede ser casi que inmediata, dependiendo del tóxico al que nos expongamos. Aquí tenemos pues la normativa a la que se acoge el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, que es la conocida por todas de la resolución 2400 de 1979, donde nos dicen prácticamente que nos debemos de acoger a la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, o sea, la CGIH, y aquí está cada uno de los artículos para que lo tengan en cuenta y los lean más detalladamente, donde nos hablan de las unidades en que está expuesta la concentración, partes por millón, miligramos metro cúbico, cuando es una presión normal, que son 760 milímetros de mercurio. Todo este cuento está en el artículo 153 y 154 de la resolución 2400. Ahora vamos con los TLBs. Como dije anteriormente, nos acogemos a la CGIH y la CGIH nos tira unos TLB de las sustancias. Luego de hacer muchos estudios, entonces el TLB nos dice cuál es el límite permisible al cual nos podemos exponer. Hay diferentes TLBs. El TLB-TWA, que es la medida ponderada en el tiempo, que se trata de la concentración a la que nos podemos exponer durante la jornada de trabajo. Aquí dice, se trata de concentraciones medidas ponderadas en el tiempo para jornadas normales de 8 horas diarias o 40 horas semanales, a las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestas repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos. Aquí hablan de 8 horas diarias, 40 semanales, pero en Colombia trabajamos mínimo la jornada de 48 horas y en el caso de nosotros diariamente superamos las 8 horas, que ahorita vamos a tener en consideración eso para realizar algunos cálculos. TLB Steel, límite de exposición para cortos periodos de tiempo. Cuando una sustancia me muestra que tiene TLB Steel, me quiere decir que yo puedo estar expuesto a esa sustancia, a esa concentración, máximo 15 minutos. Eso es lo que quiere decir el TLB Steel. Yo me puedo exponer a ese contaminante 15 minutos en la concentración que nos indique el TLB. TLBC, que es el valor techo, cuando nos dan ese valor, nos dice que nunca debemos de sobrepasar esa concentración. Nunca podemos estar expuestos a ese valor techo si se sobrepasa. Aquí tenemos un ejemplo de los TLB. Estos son los TLB, normalmente están en inglés, donde nos dice la sustancia y el número CAS. El número CAS es como decir la cédula, el número de identificación de la sustancia, por el número con que yo lo busco en los TLB. Y paso a seguir, dice el año en que se dictó este TLB. Donde dice TWA, ahí ya nos empieza a dar la concentración a la cual no podemos superar.
Por ejemplo, ahí dice 10 miligramos metro cúbico, 0,01 miligramos metro cúbico. O sea, no, dependiendo la sustancia, ese TWA no lo podemos superar. Miren que algunos dicen que tiene Steel, entonces por ejemplo la primera sustancia dice que tiene TWA de 10 miligramos metro cúbico, ese no lo podemos superar. Y el Steel, si llegásemos a tener una concentración de 20 miligramos metro cúbico, solamente podremos estar expuestos 15 minutos. A partir de los 15 minutos nos puede generar efectos adversos para la salud. La otra columna dice las notaciones, que posteriormente vamos a hablar de ellas. Miremos que aparecen siglas como SKIN, como A3, A4, BI con el subíndice M. Esos son biológicos, son índices de riesgo biológico que ahorita lo vamos a ver más detalladamente. MW significa el peso molecular de la sustancia. Nos lo dan los TLB para hacer unos cálculos para pasar de partes por millón a miligramo metro cúbico o viceversa. Y nos dice los posibles efectos para la salud. Entonces nos dice que ataca los ojos, que ataca el tracto superior, el sistema central nervioso. Es importante tener y saber qué significa cada una de estas siglas. Aquí tenemos otro ejemplo. Mire que en las notaciones dice A1, A4, CEN, A3. Algunos, no todos tienen Steel, no todos tienen valor techo, todos sí deben de tener un TWA. Eso es importante. Y en la última columna nos dice los posibles efectos. Entonces, las notaciones, como les decía, cuando nos dice A1, A2, A3, A4 y A5, esto se refiere a la carcinogenicidad. ¿Qué quiere decir A1? Que son carcinógenos confirmados en los humanos, o sea, que genera cáncer en los humanos, y esto es confirmado en laboratorios, en las evidencias, en miles y miles de pruebas. Entonces, A1 quiere decir que es carcinógeno en humanos. A2, ¿qué quiere decir? Carcinógenos con sospecha de serlo en humanos. Esta clasificación se utiliza cuando existe evidencia limitada en carcinogenicidad en humanos y evidencia suficiente en los animales de experimentación. O sea, no lo es en humanos, pero sí lo es en algunos animales con los cuales se experimenta. Entonces también es bastante delicado. Cuando es A3, es carcinógeno confirmado en los animales con comportamiento desconocido en los humanos. Carcinógeno en animales, pero no se ha podido comprobar o es desconocido si es carcinógeno en las personas. A4, no clasificable como cancerígeno en humanos, y A5, no sospechoso como cancerígeno en humanos. Entonces eso es lo que significan todas estas abreviaturas en cuanto a A1, A2, A3, A4 y A5. También veíamos lo del BEI con los diferentes subíndices, que es el índice de exposición biológica. Entonces cuando vemos en el TLB, en la sustancia, BEI con el subíndice A, quiere decir que es plaguicida inhibidor de la acetilcolinesterasa. Cuando lo vemos con el subíndice M, es inductor de la metahemoglobina. Cuando lo vemos con el subíndice P, es policiclo de los hidrocarburos aromáticos. Entonces, se debe establecer el control biológico para estas sustancias. Cuando nos aparece esta notación, se deben de realizar controles, no solo como material particulado, como químico, sino también como un control biológico. El control biológico es un medio de evaluar la exposición y el riesgo para la salud de los trabajadores.
Es la medida de la concentración de un determinante químico en el medio biológico de los expuestos. Es un indicador de la incorporación de una sustancia en el organismo. Hay que tener muy en cuenta y darle mucha importancia cuando nos aparece que tiene índice de exposición biológica. También veíamos que aparece SEN, que significa sensibilización. Se refiere a la acción potencial de un compuesto de producir sensibilización confirmado por los datos en humanos o en animales. Skin, que es la vía dérmica, se refiere a la existencia de una contribución potencial significativa de la absorción por vía cutánea a la exposición total de esta sustancia. O sea, cuando alguna sustancia nos aparece que es por vía dérmica, es porque cuando nos exponemos a ella, fácilmente la absorbemos por la piel. O sea, es interesante tener en cuenta esto porque no solo la vamos a inhalar, porque podemos tener la protección respiratoria, pero si estamos desprotegidos o tenemos camisa manga corta o no tenemos la indumentaria que se requiere, la absorbemos fácilmente por la piel. Ya aquí hay otros significados de algunas siglas que habían ahí en los CLB, por ejemplo, URT significa trato respiratorio superior, CNS sistema nervioso central, IRR quiere decir irritante y así sucesivamente. Por ejemplo, LRT, trato respiratorio inferior, lung, pulmón, GI, gastrointestinal. Entonces todo esto nos va diciendo qué efectos críticos o qué órganos nos atacan los TLB cuando superamos estos límites permisibles. Corrección a los TLB. Entonces, como les decía ahora, aquí en Colombia se trabajan a veces más de 8 horas diarias y mínimo 48 horas a la semana. Los TLB están hechos para 8 horas diarias y 40 horas en la semana. Entonces, por lo tanto, hay que realizar unas correcciones para realizar unos cálculos y dar las recomendaciones correctamente. Entonces, ¿qué nos dice? Los TLB están dados para una jornada laboral de 40 horas de exposición semanal y 8 horas de exposición diaria. Como en nuestro país se elabora es de 48 horas a la semana, la jornada laboral es de 48 horas a la semana o más, se debe hacer corrección al TLB por tiempo de exposición y la expresión matemática que permite hacerlo es la corrección por el método Brief-Scala, que es la más utilizada. Entonces, ¿de qué trata todo? De estos factores de corrección. Entonces, hay un factor de corrección para aplicar para jornadas de más de 8 horas diarias y hay un factor de corrección para aplicar para más de 40 horas de trabajo a la semana. Entonces aquí tenemos la de la mano izquierda es para la diaria, factor de corrección diario, donde HD son horas de turno diario y para la derecha, que es el factor de corrección por semana, es HS, es horas de trabajo durante la semana. Ya ese factor de corrección, cuando nos da un resultado, lo multiplicamos por el TLB y ese sería el TLB de esa sustancia para la jornada de nosotros, para la jornada colombiana. Entonces, FR, factor de corrección, HD, horas de turno diario, más de 8 horas, HS, horas de trabajo durante la semana. Esto lo debemos de hacer siempre que vamos a utilizar un TLB para poderlo acomodar a las condiciones y exposiciones en Colombia. Conversiones de los valores TLB. Como veíamos, algunos venían en miligramos metro cúbico y otros venían en partes por millón. A veces requiero pasar un resultado
de miligramo metro cúbico a partes por millón, o viceversa, de partes por millón a miligramo metro cúbico. Entonces, con estas dos fórmulas podemos hacer esa conversión. Entonces, la fórmula de arriba es cuando me dan un valor en partes por millón y lo quiero pasar a miligramo metro cúbico. Entonces, arriba pongo el TLB en partes por millón, lo multiplico por el peso molecular de la sustancia que me lo da el TLB y lo divido por 24.45, que es el volumen molar del aire en litros en condiciones normales de presión y temperatura. Y si tengo un valor en miligramo metro cúbico y lo quiero pasar a partes por millón, entonces utilizo la expresión de abajo, que es el TLB en miligramos metro cúbico por 24.45 y lo divido por el por el peso molecular de la sustancia en gramos. Mire que se cambia un poquitico. Entonces, para que tengamos en cuenta, porque nos pueden dar un valor en miligramo metro cúbico y nos lo piden en partes por millón. Entonces debemos de utilizar una de estas dos fórmulas. Estrategia de muestreo para sustancias químicas. Vamos a hablar así a grosso modo de las estrategias de muestreo. Entonces, ¿qué consideraciones previas se deben de tener antes de realizar mediciones, de querer cuantificar los agentes químicos? Tener la disponibilidad y el costo de los equipos que indique la técnica para la recolección y análisis de las muestras. O sea, que se tengan todos los equipos. Como decir, las bombas, los tubos absorbentes, los filtros, el verificador o calibrador, todo lo que se requiere, todos los equipos que se requieren para realizar la medición. Contar con personal capacitado en las operaciones de las tomas de muestras y de igual forma para su análisis. Que la persona que realice las mediciones sea una persona competente, que tenga licencia avalada por el ministerio, que diga que puede realizar las mediciones ocupacionales. Disponibilidad y costo de equipos para servicio de laboratorio reconocido para el análisis confiable de muestras. Cuando se realizan mediciones de agentes químicos, algunas se deben de mandar al exterior a realizar los análisis. Por eso es que a veces se demoran entre 15, 25, un mes, 40 días. Porque hay que mandarlo a laboratorios especializados certificados a que realicen los análisis. Y eso tiene un costo considerable, tiene un valor considerable, entonces se debe tener en cuenta esta consideración. Consideración de las fluctuaciones de los contaminantes durante una misma jornada y de una jornada a otra. Eso se hace en la bitácora, se hace en el análisis antes, previo a la medición, donde usted mira cómo fluctúan las concentraciones, qué día hay más concentraciones, qué día hay más exposición, para saber qué día se debe realizar la medición. Precisión y exactitud de los métodos de medición y análisis empleados. Cada sustancia tiene un método de análisis diferente. Eso nos lo indica la NIOSH. Entonces, si yo voy a medir amoníaco, tiene un método. Si yo voy a medir material particulado, tiene otro método. Si yo voy a medir ACPM, tiene otro método. Entonces, yo debo de tener el conocimiento de estos métodos, porque los métodos me van a decir qué filtro debo utilizar, a qué caudal debo calibrar la bomba, etcétera, etcétera, etcétera. Número de muestras necesarias para lograr la exactitud requerida de la medida de exposición. Esto lo decide la persona que va a realizar el estudio, cuántos métodos quiere, cuántas mediciones, quiere, según lo que se requiera. Si solamente quiere hacer una medición de un día para tener un tamizaje, se realiza un día. Si quiere hacer un estudio grande, ya se realizarían grupos de exposición similar, donde se requieren mínimo 6 mediciones. Pero esto ya se decide previamente según para lo que se quieran las mediciones. Interrogantes a resolver. Entonces,
¿Cuáles interrogantes tenemos que resolver? ¿Cuál o cuáles trabajadores deben ser muestreados? Entonces ya el higienista con su experticia va y hace su análisis cualitativo y analiza cuáles trabajadores deben de ser muestreados. ¿Dónde debe situarse el sistema de muestreo? Si se van a realizar muestras de área o personalizadas, eso ya lo decide el higienista según los resultados que se requiera. ¿Cuántas muestras son necesarias tomar en un día? También lo decide el higienista dependiendo de lo que se quiera. ¿Cuánto debe durar un muestreo? El muestreo debe durar como mínimo el 80% de la jornada laboral para que la medición sea representativa. En el caso de nosotros, como la exposición es de 11 horas, 12 horas, pues se debe medir 10 horas como mínimo. ¿Qué horario durante la jornada debe muestrearse? Dependiendo las jornadas de trabajo, sea en el día o sea en la noche. Lo importante es garantizar el porcentaje de medición. ¿Cuántos días debe repetirse el muestreo? Según la metodología planteada por el higienista, se miran estos días. ¿Qué influencia tienen los errores de los instrumentos sobre los resultados? Es muy importante lo de la verificación de los equipos antes y después de las mediciones para mirar la incertidumbre con la que se deben de realizar los cálculos o el método que se debe de utilizar a la hora de hacer los análisis. La exposición promedio de un trabajador está en cumplimiento con la norma colombiana. Valores límites permisibles. Ya después de la medición ya se miraría si estamos cumpliendo o no, o si deben de realizar controles basados en el valor límite permisible para Colombia, después de que hayamos realizado la corrección del TLB. ¿Cuál será la exposición a largo plazo? Eso ya con las mediciones se van realizando diferentes análisis y se decide. Y si se deben de instalar controles de ingeniería, dependiendo de los resultados, ya se decide y se mira la parte técnico-económica, la posibilidad técnico-económica de realizar controles de ingeniería en la fuente. Clasificación de las muestras, entonces como les decía, hay muestras personales, es donde el equipo se coloca al trabajador quien lo lleva continuamente durante la jornada de trabajo, las que se hacen normalmente cuando se les instala la bomba y el filtro al colaborador a una cercanía lo más cercano posible a la parte respiratoria se ubica el filtro. Respiratoria, el equipo de muestreo lo lleva y lo maneja otra persona, es donde se instala el equipo a la persona, pero hay una persona adicional pendiente moviéndole el equipo y desplazándose para donde el trabajador se desplace. Ambiental, cuando se quiere hacer una medición de área, y el objetivo es conocer la distribución del agente en el espacio donde se quiere cuantificar el agente de riesgo. Cerca del punto de generación de contaminante, esto es como para realizar los controles. Entonces dice, establece la existencia de un riesgo, verificar el cumplimiento de las normas, orientar la aplicación de medidas de control y atender casos de quejas de los trabajadores. Entonces se mide en la fuente cerca de donde se genera el contaminante para mirar la posibilidad de realizar controles de ingeniería. Equipos y accesorios usados en el muestreo. Entonces tenemos la bomba de muestreo. Esta bomba hace la función del pulmón de nosotros. Ella se calibra a un caudal dependiendo del método analítico que nos digan y se instala en la cintura casi siempre del colaborador. Debe ser portátil para el muestreo personal y ambiental, calibrada antes y después de cada muestreo y cuyo caudal se calibra en el margen específico según la sustancia química. Entonces, generalmente el caudal está entre 0.1 y 4 litros por minuto. Entonces esas son las diferentes bombas que existen en el mercado. Estos son calibradores para bombas, los verificadores.
Como dije anteriormente, se debe verificar antes y después de cada medición. Esto nos van diciendo el calibre al que está, el caudal al que está la bomba para realizar dicha medición. Fija y verifica el flujo de la bomba al valor que exige el método de muestreo. Debe realizarse antes y después de tomar cada muestra. La medida de los flujos se obtiene antes y después de tomar la muestra. Se usa para los cálculos del volumen de aire. Medios de retención. Hay diferentes medios de retención. Este es el más conocido, el del PVC o fibra de vidrio, que lo compone un filtro de retención y un soporte del filtro. Eso cuando llega posteriormente al laboratorio, se saca el filtro de retención y se hace un diferencial de peso, donde se pesa el filtro con el contaminante capturado y se hace un diferencial de peso con un filtro sin utilizar. La diferencia es el contaminante y ya se hacen diferentes análisis y cálculos y posteriormente nos pasan un reporte para nosotros realizar el análisis y los cálculos de nosotros para mirar si se está superando o no el límite permisible al cual podemos estar expuestos. Tubos absorbentes son otros medios de retención. Hay de carbón activado, de sílica gel y unos que se llaman XAD-2. Son tubos de vidrio de 7 centímetros de longitud, 6 milímetros de diámetro externo y 4 milímetros de diámetro interno, cuyos extremos están sellados. Dice, la sustancia absorbente colocada en el tubo puede ser de una o de dos porciones. Cuando es de dos porciones, la parte frontal o entrada inicial del contaminante es el doble de la segunda porción y se separa mediante una capa de uretano de 2 milímetros. Este uretano es un material inerte. Como lo vemos ahí en la figura, se debe abrir en una de los lados para capturar el contaminante. Se pone en un soporte especial y se coloca igual que los filtros de PVC cerca de la parte respiratoria. También existen equipos de lectura directa, que los utilizamos acá en el proyecto para la cuantificación inmediata de los contaminantes. Estos son los sensores que se utilizan por cada uno de los contaminantes que nos reporta el equipo de lectura. Y existen muestreadores pasivos que no requieren el flujo, la absorción por flujo, sino que simplemente se instalan y ellos van capturando el contaminante y se manda posteriormente al laboratorio para que se realice la cuantificación de la concentración capturada y realizar los diferentes análisis. Constituye un procedimiento para obtener muestras ambientales que sirven para su posterior análisis en el laboratorio, sin forzar el paso del aire a través del captador, o sea que no requieren de bomba que esté absorbiendo. Su fundamento teórico se basa en el concepto de difusión y permeación. Cuando se realizan mediciones, se deben de tener datos de campo. Durante el muestreo debe registrarse información de carácter ambiental, personal y operativo. Entonces, ¿qué datos ambientales se deben de tener en cuenta? Temperatura del aire en el sitio de muestreo, presión barométrica, humedad relativa, hora exacta de inicio y de finalización del muestreo. Recuerden que debemos de garantizar como mínimo el 80% del tiempo de exposición de la jornada laboral. Datos de campo personales, entonces el nombre del operario, número de identificación, cargo y área. Estos son como mínimo, estos datos se deben de tener, se deben de tomar en la bitácora cuando se realiza una medición. Y datos de campo de la parte operativa, entonces se debe realizar una bitácora que contenga como mínimo la siguiente información. Oficio, actividades que desempeña, equipo y maquinaria utilizada, lugares donde se trabaja,
fuentes de contaminación a la que se expone, tiempos de exposición y eventos especiales. Esto debe ir en la bitácora para poder realizar controles, sean administrativos, de ingeniería, en el medio, en la fuente, efectivos. Entonces, toda esta información debe ir en la bitácora que se hace cada que se realice y se cuantifique un agente de riesgo químico. Aquí están las bibliografías para los que quieran investigar más. Esto es todo un mundo, esto simplemente es un abrebocas de lo que de lo que se realiza cuando se quiere cuantificar un agente de riesgo químico. Aquí hay más. Y por eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.